En la clase número 2 del módulo 2 veremos entonces el conteo de partículas subatómicas específicamente en átomos neutros. Y entonces tendríamos que recapitular la información que vimos en el video anterior, en donde teníamos que el átomo estaba hecho de protones, neutrones y electrones. Van a resultar entonces a partir de esto dos números importantes de cada elemento. Recordemos que los elementos están representados con símbolos químicos que aparte inician siempre con mayúscula. Cuando tú vayas a la tabla periódica seguramente vas a poder encontrar estos dos números que te voy a mencionar a continuación. La letra A significa masa atómica y recapitula la información de los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Muchos han dicho que no se debería de llamar masa atómica, sino masa nuclear. Por otro lado, el número atómico representado con la letra Z, que representa solo el número de protones que se encuentran en el núcleo. Cuando vayas al examen de admisión te van a intentar confundir diciéndote que el número atómico está representado por protones y por electrones. Tú no te dejes llevar y solo contesta que el número atómico siempre y solo está representado con el número de protones. Si nosotros determinamos aquí la información, nota que estamos distribuyendo a los números en la parte izquierda del elemento y podríamos representarlos en la parte superior o en la parte inferior. Si nosotros tenemos el 12 y el 6, ¿cómo sabemos quién es la masa y quién es el número atómico si ya son los dos números que me están dando en el examen? La masa atómica siempre representará el número grande porque, como te indiqué, es la suma de neutrones y de protones. Por lo tanto, siempre será un número mayor, puesto que el número atómico solamente son los protones. Entonces, si nosotros tenemos un 12 y un 6, ¿cuál es el número mayor? El 12, en este caso, entonces representa la masa atómica, mientras el número 6 representa el número atómico. Te recomiendo entonces que hagas varios ejercicios en tu tabla periódica buscando la masa y el número e intentando identificar quién es el número mayor y determinando entonces que a ese le corresponde la letra A, que representa la masa atómica. Si nosotros entonces queremos hacer un conteo de partículas, nosotros determinamos primero que este átomo que tenemos es un átomo neutro. ¿Qué significa que sea un átomo neutro? Significa que hay equilibrio de cargas positivas y negativas. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos 10 cargas positivas, es decir, 10 protones, deberíamos de tener necesariamente 10 electrones para anular la carga y que esto entonces nos dé como resultado carga cero o carga neutra. ¿Cómo sabemos, sin siquiera hacer ningún conteo, que el átomo que nosotros tenemos es neutro? Te vas a fijar en la porción superior del símbolo químico y nos vamos a dar cuenta que en este caso está vacío. No tiene ni carga positiva ni carga negativa, es decir, no aparece ni signo más ni signo menos, prueba de que estamos ante un átomo neutro que debería de tener equilibrio de cargas, es decir, que el número de protones sea exactamente igual que el número de electrones. Adicionalmente, en un conteo de partículas me van a preguntar siempre protones, electrones y neutrones. Los protones están determinados por el número atómico, el número Z, el número menor de los dos que te hayan dado. Los electrones, como es un átomo neutro, tienen que ser también Z para que protones y electrones sean idénticos. Y los neutrones provienen del número de masa atómica menos el número atómico. Esto lo sabemos a través de un despeje porque sabemos que la masa atómica es igual al número de neutrones más protones. Como los protones están representados con la letra Z, en automático lo que nosotros podemos hacer es despejar la letra A como sigue y lo que hacemos es, bueno, en este caso vamos a despejar más bien a los neutrones. Lo que hacemos es a los neutrones le estorban los protones o la letra Z y está sumando, debería de pasar del otro lado restando, por lo tanto tendríamos que el número de neutrones es igual al número grande menos el número chico, o sea, la masa menos el número atómico. Siguiendo entonces esto y dejando este formulario en pantalla, lo que vamos a hacer es determinar el número de protones,
el número de neutrones y el número de electrones. Yo te recomiendo que si te dan los dos números y no te dicen cuál es cuál, identifiques siempre al mayor como la masa atómica y al menor como el número atómico. Siguiendo nuestro formulario que no vas a tener el día del examen, así es que deberías de hacer suficiente cantidad de ejercicios para tener la suficiente práctica y no se te ocurra equivocarte el día del examen, tendríamos lo siguiente. Protones es igual a la Z. Z es 6. Si nosotros sabemos que en átomos neutros los protones son idénticos a los electrones, entonces tendríamos que los electrones también son 6. Y para calcular a los neutrones vas a hacer una resta. El número grande menos el número pequeño da como resultado 12 menos 6 da 6 y es el número que vamos a poner aquí. Y entonces en automático nos vamos a dar cuenta que en primer lugar los protones y los electrones son idénticos, prueba que estamos ante un átomo neutro. Y otra cosa importante que me gustaría que notaras en este momento es que en este caso las tres partículas son idénticas. Cuando eso pasa, quiere decir que el átomo es estable. ¿Qué significa que el átomo sea estable? Significa que tiene un comportamiento predecible. Quiere decir que hay pocas variaciones de carga y por lo tanto su reactividad es estable. Entonces, no siempre ocurre, no te vayas a ir con la finta de que de repente si encuentras el número de protones en automático encontraste todos. No siempre pasa y entonces veremos otros ejemplos de esto. Si nosotros ahora tenemos el sodio, me dan dos números, 23 y 11, yo en automático sé que el número mayor es la A, es decir, es la masa atómica, y el número menor es el número atómico que representa el número de protones. Yo quiero determinar entonces cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene esta sustancia o este elemento y vamos a tener lo siguiente. Los protones son el número más pequeño, por lo tanto son 11. Si no hay carga, y es el caso, no hay carga, significa que estamos ante un átomo neutro, por lo tanto el número de protones es idéntico al número de electrones, también son 11. Para calcular el número de neutrones vamos a tener lo siguiente. El número grande menos el número pequeño da como resultado un 12 y entonces lo voy a poner acá. La pregunta es, ¿este átomo es estable o inestable? Si tú ves los números, no son idénticos y entonces podrías decir inmediatamente que es inestable. Para determinar si un átomo es estable o no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener como punto de comparación el número de neutrones, pero vamos a aplicar una pequeña fórmula en la parte de los protones. Lo que vas a hacer es lo siguiente. A los protones le vas a agregar un número 3. Y esto es un número arbitrario que determinaron que si no cumplía con esta fórmula ya no se consideraba estable. Sumamos entonces 11 más 3 nos da 14. Y lo que vamos a hacer es entonces comparar estos dos números que tenemos aquí, que es el 14 y el 12. Si el número que está en rojo es igual o menor al número 14, significa que el átomo es estable. En el caso de que el número de neutrones rebasara al número de protones después de la suma, en automático nosotros diríamos que este átomo es inestable. Por lo tanto, una vez hecha la suma y nosotros consideramos que hay 14 protones de rango y ahora tengo 12, como el 12 es menor que el 14, puedo decir que este sigue siendo estable. Si el número 12, es decir, el número de neutrones, es menor que el número de protones, en automático es estable. Mientras que si el número de neutrones es mayor que el número de protones, tú puedes decir que eso es inestable. Entonces vamos a ver otro ejemplo en donde suceda que sea inestable. Y entonces tenemos lo siguiente. En otro ejemplo tendríamos, por ejemplo, a la plata. Y entonces tenemos masa atómica 108 y número atómico 47. Nota además que en este caso la plata tiene dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula,
prueba de que esto es un elemento que se encuentra escaso en la naturaleza. Si nosotros quisiéramos determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones y aparte determinar si el átomo es estable o inestable, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. El número de protones representa el número atómico, en este caso es el número menor, que sería el 47. Sabemos aparte que esta plata es neutra porque no aparece ninguna carga. Entonces decimos, protones es el número atómico, en automático son 47. Debido a que los electrones son idénticos, entonces también son 47. Y los neutrones en este caso tendrían que ser 108 menos 47, nos darían como resultado 61. Si nosotros queremos determinar si este átomo es estable o inestable, tendríamos entonces que hacer lo siguiente. Vamos a comparar el número 61 con el número 47, pero a este 47 primero le tenemos que sumar un 3. En automático vamos a tener un 50 y los puntos de comparación ahora serán este 50 y este 61. Si el 61 es mayor, decíamos, significa que es inestable. Si el 61 es menor que el 50, significa que es estable. Como en este caso el 61 es mayor, podemos decir entonces que este átomo es inestable. Te invito entonces que en tu guía resuelvas un par de ejercicios más que se resuelven exactamente de la misma manera y que después vayas a la sección de las preguntas tipo examen, las resuelvas y veas los videos que tenemos para ti.